Siéntense, por favor, tengan la bondad. Les hago dos preguntas como para aterrizar en nuestro tema y al mismo tiempo resaltar la importancia de tener claro esta doctrina y los conceptos que implican la doctrina de la santificación. Quiero que se imaginen dos cuadros. Por un lado, una mujer o un hombre, en cualquier caso, con una vestimenta muy piadosa, es decir, una falda larga, una blusa que tapa hasta el cuello y que tapa hasta las muñecas, muy ancha, bien organizadita la ropa, pero esa persona en su corazón tiene resentimiento, tiene odio. En el corazón de esa persona hay envidia, en el corazón de esa persona hay celos, en el corazón de esa persona hay esa tendencia a pelear, a menospreciar, a destruir al hermano. Les hago una pregunta: ¿eso es santidad? Ok, ahora cambio la pregunta. Una persona que es creyente, va fielmente a la iglesia, es una persona encantadora, sea hombre o mujer, tiene excelentes modales, es buen amigo, a lo mejor buen hijo o buen padre, y es una persona que por lo menos en apariencia no tiene orgullo, no tiene resentimiento, no odia a nadie. Pero viste, siendo una mujer o un hombre, de una manera tan provocativa, imagínese, no sé si llamarle choro o mocho, pero lo más caliente que pareciera que fuera una ropa interior exhibiéndose al aire libre. Y esa persona, vestida de esa manera provocativa, genera que los hombres, si es una mujer, o las mujeres, si es un hombre, al verlo o al verla, le codicien en su corazón. Les pregunto, teniendo en cuenta los valores que estoy mencionando, que posiblemente estén dentro de esa persona, ¿eso es santidad? ¿Es santa esa persona? Sin embargo, lo que nosotros entendemos por santidad, lamentablemente se mueve en esas dos aguas. Es decir, para algunos santidad es lo que tú demuestras por fuera. Algunos tienen como santidad lo que puedes mostrar por fuera, tu forma de vestir, tu forma de mostrarte ante los demás. Y para algunos ese es su concepto de santidad. Y a lo mejor cuando yo titulé este tema o anuncié este tema, la doctrina de la santificación, alguien diría, bueno, prepárense porque el pastor hoy nos va a hablar de pelo, de uña, de falda, de ropa, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cuando yo toco el tema de la santidad, tengo que tocar esa parte. Pero usted se va a dar cuenta que esa no es la parte central de la doctrina de la santificación. Es más, que esos son normas de santidad, que son resultado de la santificación, pero que no es la base ni la esencia de la doctrina de la santificación. Otros se mueven en esas aguas en lo que lo de afuera no importa, no interesa cómo vistas, no interesa cómo hagas o cómo vivas. Lo importante es que por dentro tú estés bien con Dios, porque a la larga Dios mira el corazón y Dios no mira lo de afuera. Y para algunos su concepto de santidad es esa pretendida definición que acomodan el concepto de santificación a sus pretensiones. Y simplifican la santidad a ciertos modales que de alguna forma evidencien que eres una buena persona, que eres un cristiano por lo menos amable, que no tiene orgullo, que no tiene resentimiento. Y si tienes eso, bueno, eres una persona santa. ¿Por qué razón el concepto de santificación es un concepto tan distorsionado dentro del cristianismo? Hacia un lado o hacia el otro.
¿Acaso el concepto de la santificación no es lo demasiadamente importante como para que la iglesia tenga esa doctrina bien definida y bien clara? He querido iniciar nuestro mensaje de hoy leyendo estos versículos que, dado que el tema es tan extenso, no voy a poder profundizar algunos detalles de los versículos que voy a leer, porque voy a ir dejando principios, y los que trajeron lápiz y papel en su casa seguramente van a profundizar más el tema. Pero que cuando yo leo estos versículos, y si leyéramos todos los versículos del 13 hasta terminar el capítulo, encontramos los valores característicos de la doctrina de la santificación. Pero permítame resaltar algunos aspectos importantes. Primero, antes de Pedro introducir el concepto de ser santos, vivir en santidad, y Dios dice porque Dios es santo, Pedro nos invita a lo siguiente. Dice Pedro, verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos. Ese llamado es interesante, porque Pedro no está desarrollando y no pretende introducir un concepto de santificación donde el emocionalismo o la pasión enceguece la capacidad de discernir, de estudiar, de pensar en la santificación. Como punto de partida tengo que decirle que la doctrina de la santificación es una doctrina que resiste cualquier análisis mental, cualquier análisis lógico que se le pueda meter. Y que cuando uno estudia a la luz de la palabra la doctrina de la santificación, se encuentra con que es una doctrina tan ampliamente desarrollada en la Biblia que no necesitamos tomar versículos apartados, retorcerlos para obligarlos a decir lo que yo necesito que digan en una o en otra dirección. Que la doctrina de la santificación está tan bien detalladamente expuesta en la Biblia que solo debemos acudir o responder a este llamado de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Repito, la doctrina de la santificación no es un llamado a una emoción. Es decir, a ver, yo me encuentro con personas que de repente gritan la santidad, y hermano, y la santidad, y los mundanos se van para el infierno, y la santidad, tienes que nunca te cortes el cabello y no uses tacón, y los que tienen el que no tiene la falda hasta los tobillos es mundano. ¿Y cómo le convences a él que te muestre por la Biblia que la falda tiene que ser hasta los tobillos? Es decir, ok, si lo expresas de una manera tan eufórica y tan convencida, entonces ten la gentileza de mostrármelo por la Biblia. No me puedes mostrar por la Biblia que la falda tiene que ser hasta los tobillos, pero no me interesa que no te lo pueda mostrar por la Biblia. A mí me lo enseñaron así, yo lo creo así, y tú eres una mundana pecadora porque tu falda está a mitad debajo de las rodillas y no está allá en los tobillos. Es decir, a mí no me interesa, pero ven, vamos a estudiar la palabra, vamos a analizar el tema. No me interesa. ¿Por qué? Porque la pasión enceguece la capacidad del pensamiento crítico. Pensamiento crítico es la capacidad de yo sentarme, analizar, escuchar lo que usted me está diciendo, contrastarlo y entender si lo que me está diciendo es lo que a ti te parece que es, pero me lo quieres implementar como una doctrina, o si lo que tú me estás diciendo es algo que evidentemente me lo puedes demostrar a través de la Biblia. Pero luego vamos al otro extremo. El que dice, no, olvídate que a Dios no le interesa lo de afuera. Así que yo me voy me voy en bikini para la playa, y me voy a bañar en la playa en bikini y la prenda más cortica, y voy a salir a la calle casi desnuda. Y el hombre dice también casi desnudo. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. Y no me interesa, eres un legalista, un santurrón, eres un antiguado, ustedes son religiosos. Pero ven que te voy a mostrar por la Biblia, no me interesa. Es decir, cuando la gente se cierra a este tema para un lado o para el otro, cuando la emoción o esa pasión enceguece la capacidad de estudiar con un pensamiento crítico, estudiar a la luz de la palabra, somos vulnerables a caer en errores.
a caer en herejía, a irnos a un extremo de legalismo o a irnos al otro extremo de mundanalidad. Por eso es interesante que el apóstol Pablo, antes de introducir el concepto de santificación en este pasaje, hace un llamado a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y el segundo llamado que hace es a ser sobrios. Y ser sobrio es tener un sano juicio moral. Es una persona que tiene la capacidad de hacer un análisis correcto de las cosas. Así que el tema de la santificación es un tema que se debe tratar no con las emociones, no con la pasión, sino con la capacidad de pensar, de estudiar, siendo sobrios. Este es un tema que divide mucho a la iglesia. Es más, paradójicamente, hasta termina dividiéndonos a nosotros mismos dentro del mismo concilio. Es decir, puede ser que aquí en Barranquilla algunos dicen, bueno, esto lo hacemos de tal manera, pero en otra región del país dicen, eso es mundano. Yo recorro el país, por ejemplo, en algunas partes del país la hermana se alisa su cabello como parte de su rutina de aseo personal y no pasa nada. Pero en otra parte del país eso es para disciplina de 5 años. Es una mundana que hizo eso. Y empezamos a entrar en cuestiones donde lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo impongo. Y si tú no piensas como yo, eres un pecador mundano. Ok, dime pecador y mundano, pero por lo menos ten la gentileza de mostrarme por la Biblia que lo que tú me estás diciendo es lo que Dios quiere que yo haga. No es capaz de mostrarlo por la Biblia, pero así tiene que ser porque así soy, pero ven, vamos a esto. No me digan nada. Y entonces algunos se esconden en una excusa tan peligrosa como tan mediocre, y es el que la mucha letra mata. El que estudia la Biblia es malo. Los teólogos, la teología es del diablo. Si el mismo Señor nos manda a escudriñar las Escrituras. Pero por supuesto, es más fácil yo ocultar mi falta de responsabilidad en estudiar la Biblia, diciendo que todos los que estudian la Biblia y que por lo tanto pueden entender el tema diferente a como lo entiendo yo, ellos son diabólicos, están endemoniados. Y en cambio yo, que no leo la Biblia, que no la estudio, que leo un versículo y lo interpreto a mi manera porque sentí que un pajarito me habló, que Dios me habló, que tuve un sueño, que ese versículo significa esto, y lo saco de contexto, yo sí estoy bien. Yo que no estudio la Biblia, que por ahí la medio leo de vez en cuando, yo sí estoy bien delante del Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Y quiero una vez más llamar a su atención que en el capítulo 1, versículo 13, antes de Pedro decir, señores, vivan en santidad, está llamando a que ciñamos los lomos del entendimiento y a que seamos sobrios. Y este tema se debe manejar en ese sentido. Ok, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Para esta primera parte, la santificación o la doctrina de la santificación tiene 3 aspectos importantes. Es decir, la doctrina de la santificación tiene un aspecto objetivo. Dios santifica personas, lugares, días. Por ejemplo, Él santificó el sábado para Él, ¿sí? Número 2, un segundo aspecto de la doctrina de la santificación es la santidad posicional. Es el centro de la doctrina de la santificación. Cómo por la obra del Espíritu Santo estamos ahora en Cristo, y eso es la santificación, ya lo voy a explicar. Y número 3, la santidad práctica. Y esta santidad práctica o la santificación práctica es el resultado, la consecuencia lógica de la nueva posición en Cristo. Y ahí vamos a hablar sobre normas de santidad, cómo debe ser mi forma de vestir, mi forma de hablar a la luz de las Sagradas Escrituras.
Este tema, este segundo punto lo voy a tocar de manera muy breve. Le haré la introducción porque no quiero que se me vaya sin escuchar esa parte, pero será realmente mi tema a tratar para la segunda escuela dominical. Por lo que quiero pedirle que cuando salga de aquí, si usted puede, no se me puede quedar, porque si usted se me queda no le da lugar para los que vienen a la segunda escuela dominical. Pero si puede, al llegar a casa, conectarse si puede y seguir escuchando la enseñanza, que será la segunda parte de nuestro estudio en el día de hoy. Muy bien, pero antes de entrar a lo que es definir los temas o definir el concepto de santificación y desarrollar nuestro tema, quiero que consideremos algunos conceptos cerrados que la iglesia ha desarrollado o que han surgido de la iglesia a lo largo del tiempo. Ahora, cuando el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pedro deja aquí lo relevante de la doctrina de la santificación. Yo debo ser santo no porque un concilio o un pastor me exige que sea santo. Yo debo ser santo porque Dios me pide que yo sea santo. Y si usted observa, es un imperativo: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la razón por la cual yo debo ser santo? Que el Dios al que yo sirvo es santo. Yo no puedo relacionarme con un Dios santo si yo soy inmundo, si yo soy sucio. Para yo poder tener relación con un Dios santo, yo tengo que ser santo. Pero ese versículo, a menos que entendamos la doctrina de la santificación, no podríamos entender la magnitud de lo que implica, y es lo que trataremos de hacer hoy. Al terminar esta enseñanza, cuando usted mire este versículo, podrá entender mejor lo que el apóstol Pedro está diciendo y lo que implica este imperativo, este mandato de Dios: sed santos porque yo soy santo. Por supuesto, dado este mandato, este imperativo, a lo largo de la historia la iglesia ha tratado de buscar mecanismos para ser santo o para purificarse. Ustedes recuerdan que si uno estudia la historia de la iglesia, encontramos que la iglesia primitiva es la iglesia de Cristo hasta los años 313, 317, cuando la iglesia se une con el Estado. Sigue siendo la misma iglesia primitiva, pero ya generan ciertos cambios cuando ya luego empieza a surgir lo que es el catolicismo. Año 500 en adelante empiezan a generarse las primeras doctrinas que son la base de la iglesia católica. Muchas de las doctrinas católicas son realmente nuevas, pero luego se desdibuja la iglesia hasta el tiempo de la Reforma. Es en la Reforma cuando la iglesia recupera la Biblia, y esto es interesante porque es cuando la iglesia recupera la Biblia, vuelve a la Escritura, cuando la iglesia recupera su identidad con la iglesia primitiva. Digo que esto es interesante porque lo único que garantiza que nosotros como iglesia podamos estar centrados en la voluntad de Dios es la Biblia. Si yo intento llevar el evangelio que yo tuve un sueño, que la hermana fulana tuvo una revelación, que a mí me parece, que yo creo, que a mí yo pienso, pero no soy capaz de sustentar lo que yo digo que creo, lo que yo digo que Dios me habló, lo que el pajarito me dijo con la Biblia, vamos de camino a sectas y herejías. Así que luego que la iglesia recupera su identidad, al recuperar la Biblia, entonces se retoma el rumbo y empieza a purificarse la iglesia en todo este tema de la reforma, y aparece Martín Lutero. Antes de Martín Lutero hay otros reformadores que de alguna manera prepararon el ambiente. Viene Juan Calvino y vienen todos estos reformadores y hombres que impulsaron todo, digamos, este despertar de la iglesia.
Pero vamos a encontrar que a lo largo de la iglesia se dibuja ese concepto de santificación, y desde el seno de la iglesia católica surge la necesidad de las buenas obras para ser salvo. Y de allí el tema de la indulgencia, el tema de los monjes en los monasterios que se autoflagelan, el tema de las penitencias, el tema de encerrarse por allá en un convento, apartarse de la sociedad, y el tema de hacer sacrificios para purificarse. Naturalmente, cada uno de estos esfuerzos termina fracasando, porque el problema del mal está en el corazón del hombre y no está fuera del hombre. Es decir, no importa que el hombre esté aislado en una isla, allá el hombre tendrá, de alguna manera u otra, tendrá tentaciones, porque el mal está en él y no está en su entorno. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que hay algunos conceptos cerrados que la iglesia, parte de la iglesia, o algunos digamos grupos de la iglesia se desviaron a lo largo de la historia y siguen haciéndolo hoy. Por ejemplo, el activismo, y en contraposición a la teoría del activismo está el quietismo. El activismo indica que el hombre es el que hace todo para la santificación, es decir, tanto la justificación como la santificación es el resultado de los esfuerzos que yo hago para agradar a Dios, los esfuerzos que yo hago para limpiarme a mí mismo, y que en este sentido se desplaza la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, que es el que realmente nos santifica. Entonces, el activismo es una teoría que asumen aquellos que hacen cosas. Entre más cosas yo haga, demuestro que soy santo. Y empiezo a tener comportamientos y a tener unos extremos realmente terribles. ¿Por qué? Porque mi afán o mi pensamiento es que con todo esto que yo hago, soy santo. Amén. El quietismo es lo opuesto. Es una corriente que considera que ya Dios lo hizo todo, que el Espíritu Santo hace toda la obra de santificación y que yo no tengo que hacer absolutamente nada. Yo solo tengo que quedarme quieto. Es decir, si yo tengo la posibilidad de pecar, bueno, yo no tengo que evitar pecar. El Espíritu Santo lo hace por mí. Así que yo me relajo y yo vivo como quiera vivir, hago lo que quiera hacer, porque el tema de santificación no depende de mí. Ese pensamiento está errado. Luego surge otra teoría que es el antinomianismo. Antinomianismo se divide de la palabra anti, que significa contra, y viene la palabra nomos, que en griego es la palabra para ley. Es decir, contrario a la ley, o es una tendencia que asume la posición que ya el Señor Jesucristo cumplió activa o pasivamente toda la ley, y que por lo tanto el creyente está libre de toda responsabilidad con la ley de Dios, y que ya yo no tengo absolutamente ninguna necesidad de guardar preceptos bíblicos. No hay prohibición para mí, que si la Biblia dice que no os embriaguéis con vino, no, ya nada que tenga que ver con ley, yo no estoy sujeto a ninguna norma, sino que yo puedo vivir mi vida libre en Cristo, porque ya Cristo cumplió la ley, porque ya Cristo lo hizo todo, y yo lo único que tengo que hacer es disfrutar todo lo que el Señor tiene para mí. De alguna forma, esta corriente o esta teoría, al igual que el quietismo, conducen a las personas a un liberalismo, a un evangelio relajado, a un evangelio en el que vive como quieras, solo disfruta la vida porque ya el Señor te salvó, ya tú eres salvo, así que vive como quieras, solo disfruta la vida. Y no hay compromiso con la ley de Dios, no hay compromiso con las exigencias de Dios, no hay compromiso con lo que Dios me pide que haga y con lo que Dios me pide que no haga. Muchos viven ese tipo de evangelio. Y por otro lado está el perfeccionismo o el legalismo. Y hoy también, al igual que ese liberalismo, este perfeccionismo o legalismo está también
irrumpiendo mucho en las iglesias. Yo tengo la sensación, y por lo que a veces escucho a muchos, por ejemplo, voy a utilizar un término que yo espero que no sea despectivo, pero es como siento, hay unos movimientos hoy en día, no sé si se le llaman movimientos de santidad. Algunos vienen de allá de lo que es República Dominicana. No quiero estigmatizar un país. Aquí también tenemos nosotros gente con unas herejías que se sacan unas ideas del sombrero, hermano, que uno dice, pero ¿qué es lo que está haciendo? No sé si ustedes han visto, bueno, le llaman los rabacucos, pero repito, no sé si sea un nombre despectivo o que realmente sea así como se les conoce. Y es un tipo de creyentes o un tipo de movimientos de personas que visten una especie de atuendos, colores muy llamativos, pero ropa muy larga, hombre y mujer hasta acá, lo más ancho que puedan, lo más tapado que se puedan forrar. Ellos manifiestan que incluso hasta para ir al baño tienen que estar cubiertos allí. Y que para dormir tienen que dormir así, con eso. Así. No, yo soy mundano, con esta ropa que yo tengo soy mundano. Y eso pareciera que está calando en la mente de muchos. Bueno, ese extremismo o esa herejía se llama perfeccionismo o legalismo. Ahora, ¿dónde está lo peligroso de esto? Y esto es importante para que entendamos y tengamos claridad de lo que es la santificación en realidad. Le estoy primero diciendo lo que no es la doctrina de la santificación. Le estoy mostrando los conceptos cerrados que han surgido, se han desprendido, tratando de ser santos. Muchos se han desviado hacia un lado y hacia el otro a lo largo de la historia de la iglesia. Y le estoy por lo menos mencionando 4 de los más comunes, pero hay otras teorías y otras herejías al respecto. Pero esta herejía del perfeccionismo o del legalismo afirma que se puede llegar a un estado de perfección, es decir, sin pecado, sin cometer pecado aquí en nuestra vida en la tierra. Y para ello, estos se aferran al cumplimiento exagerado de la ley y a hacer cosas exageradas supuestamente de la ley. Por supuesto, cuando una persona piensa que yo puedo aquí en la tierra llegar a ser perfecto en el sentido de ser impecable o sin pecado, bueno, yo tengo que de alguna forma mostrar esa supuesta perfección con sacrificios que yo hago. Esto no es más que yo tengo que esforzarme y soy yo el que provoco la santificación. Cuando se hace esto, se cae en el error del legalismo. Legalismo es un concepto para indicar a personas que se extralimitan de la ley. Lo que hacían los escribas y los fariseos, ya voy a hablar más adelante con ellos. Pero a ver, ¿cuál era el problema de los fariseos? Los fariseos tomaban la ley, pero su afán por cumplir la ley los llevaba a hacer lo siguiente. Por ejemplo, la ley decía que en el Sabbat no se podía cegar. Bueno, el concepto para cualquier mortal de cegar, ¿qué es? Ir al campo y si es recoger el maíz o la cebada, trabajar un día en el campo recogiendo la cebada. Eso es cegar. Y eso fue lo que Dios quiso decir. Porque el concepto del Sabbat es: ese día quiero que estés libre de ocupaciones para que te dediques a Dios. Bien, ¿qué hace el fariseo? Su afán por querer cumplir eso lo lleva a decir lo siguiente: lo que Dios dijo fue que no trabajen ese día, que no vayan al campo a cegar, a recoger las cosas, a dedicar un día de trabajo en eso. Eso fue lo que Dios dijo. O sea, usted en la Biblia lo que va a encontrar es eso. ¿Qué hace el fariseo? El fariseo dice: bueno, para resguardar esto vamos a añadir lo siguiente: que no puedes tocar una flor, que no puedes cortar, no puedes mover una página, un árbol, que no puedes, porque si tú tocas una flor
y la flor se cae, cegaste y ya has incumplido la ley. ¿Eso fue lo que Dios quiso decir? No, Dios no quiso decir eso. Pero el fariseo dice, para poder cumplir la ley, vamos a poner normas más estrictas para evitar pecar. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el legalismo o el perfeccionismo incurre en esto. Es decir, hay que ser santo. Bueno, entonces para ser santo, la Biblia a mí no me dice en ninguna parte que yo tengo que, que yo tengo que aquí en la costa donde estoy, yo tengo que salir al mercado a sol caliente a las 2 de la tarde, así como estoy, con saco, con corbata. La Biblia me dice que debo andar con pudor y con modestia, que debo vestir con pudor y modestia. Es lo que la Biblia me dice. Pero entonces yo, para tratar de mi celo por cumplir la palabra del Señor, digo, bueno, aquí en Barranquilla, cuando estamos llegando a una sensación térmica en estos días de 46 grados, que no es poco, yo le digo, aquí todos ustedes tienen que, si van a la tienda, si van al mercado, si van a hacer educación física en el colegio, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, todo el mundo con saco y con corbata. Y el que no es un mundano, pecador. No, espérate, porque la Biblia en ninguna parte dice eso. Pero el legalismo es añadir a lo que ya la Biblia dice con el fin de tratar de guardar la palabra del Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Ah, pastor, usted está tratando de decir que entonces uno puede vestir de cualquier manera. No, espere hasta que yo llegue al punto de la santidad práctica, porque claro que Dios nos dice cómo debemos vestirnos. Ese cuento de que Dios mira lo de adentro y no lo de afuera, que Dios no le interesa cómo tú vistes, es una mentira que no hay manera de sostener en la Biblia. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos muestra que a Dios sí le interesa cómo debemos vestir. Pero no podemos caer en el error del legalismo que cayeron los fariseos, que por querer cumplir un mandamiento de Dios y el temor, no sé si el temor a no equivocarse, le llevan a poner entonces una cantidad de reglas que ellos mismos no pueden cumplir. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Vamos ahora sí a definir lo que es la palabra santidad. Amén. Primero, esta palabra santidad o santificación viene de la palabra hagiasmos. Este sustantivo, este nombre hagiasmos, que es lo que la Biblia traduce para santificación, significa poner aparte para Dios. De ahí se desprende el verbo hagiazo, poner aparte para Dios. Eso es santificar. Santificar es poner aparte para Dios. Este mismo concepto se desprende del concepto hebreo para santificar o para santidad. Poner aparte, llamado en el hebreo dice ser cortado. La idea que da es algo que es arrancado, desprendido y puesto aparte. En el concepto de la doctrina de la santificación, la palabra santidad significa separado del mundo y dedicado para Dios. Eso es santidad. Eso es santidad. ¿Sabe qué es lo curioso? Que cuando no entendemos estos detalles, alguien le pregunto a alguna persona, bueno, dime qué significa la palabra santidad. Y alguien me puede decir, bueno, pastor, santidad significa tener la falda larga. Santidad significa, pastor, estar así usted como está vestido con saco y corbata. Eso es santidad. ¿Usted tiene idea de cuántos drogadictos, alcohólicos, ladrones visten mejor que como yo estoy vestido? Es decir, yo hasta con chaqueta por dentro y con no sé qué cosas más. No, santidad no es vestimenta.
Pero cuando yo reduzco el concepto de santidad a vestimenta, yo estoy desechando el verdadero significado de la palabra y por lo tanto distorsionando el sentido de la misma. La palabra santidad significa separado del mundo. Y eso es mucho más que cambiar de vestidura. Separado del mundo no solo es cambiar de vestidura, es también cambiar los hábitos del mundo. ¿Me estoy haciendo entender? Por favor, quiero llamar su atención primero a que partamos de la base de entender lo que significa santidad. Santidad significa separación. ¿De dónde? Del mundo. ¿Qué había en el mundo? ¿Cómo vivíamos en el mundo? En el mundo teníamos una forma de pensar igual a la que tenemos ahora en Cristo. Hablábamos igual a como hablamos ahora en Cristo. Vestíamos igual a como vestimos ahora en Cristo. Hacíamos los negocios como lo hacemos ahora. Salvo algunas excepciones, no. El concepto de santidad significa que fuimos cortados, separados del mundo. Pero esa separación implica un cambio, un llamado a una vida moral, a una vida agradable a Dios. Pero esa separación lleva como objeto ser dedicado a Dios. Y esto es interesante, porque tú puedes tener una religión y tener ciertos hábitos y tener cierta apariencia de religión o de piedad, lo que tú quieras, pero si no estás dedicado a Dios, no eres santo. Y hay mucha gente que por fuera pareciera que fueran santos, pero no están dedicados a Dios. Y hay otros que ni por fuera ni por dentro. Es decir, estos tú los ves y dices, pero este dice que es santo, y si él es santo, yo soy la reencarnación del apóstol Pablo. Entonces quiero que cuando usted escuche la palabra santidad, usted en su mente entienda lo que es santidad. Separado del mundo y dedicado para Dios. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego, esa palabra hagiasmo tiene dos connotaciones o dos definiciones. La definición primaria es separación para Dios. Separación para Dios. La segunda implicación que tiene la palabra hagiasmos es el estado que de ello resulta, la conducta apropiada por parte de aquellos que han sido separados por Dios. Así que la primera parte tiene que ver con posición. Estaba en el mundo y ahora estoy en Cristo. Posición. La segunda implicación de santidad tiene que ver con conducta. Lo que yo hago, cómo hablo, cómo visto, cómo camino, cómo trato a las personas. Porque la segunda implicación de la palabra hagiasmo o santidad o santo es el comportamiento que emana de mi nueva posición en Cristo. Como yo ahora estoy en Cristo, mi forma de comportarme es diferente. Así que santidad es separación para Dios, esa es su implicación primaria. Y segundo, el estado que de ellos resulta, es decir, la conducta apropiada por parte de aquellos así preparados. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Luego, la santidad o el concepto de santidad o santificación tiene tres enfoques. El primero es un enfoque objetivo. Ejemplo. Encontramos en la Biblia que se santificaban los muebles. ¿Sí? Se santificaba ciertos instrumentos y eran santos. ¿Por qué eran santos? ¿Porque no pecaban? Pregunto,
a ver, las cucharas con las que sacaban la carne del altar, las tenazas, eran santos. Pero ¿eran santos porque no pecaban? ¿Una cuchara de esa puede pecar? No. ¿Por qué eran santos? Eran santos porque habían sido dedicados para el servicio de Dios. El primer enfoque de santidad es una santidad objetiva. En este sentido, Dios o se santifica una casa. Por ejemplo, esta casa ha sido santificada, es decir, ha sido dedicada para culto a Dios. ¿Significa que esta casa no puede pecar? No. Significa que esta casa ha sido dedicada para un fin eclesiástico, para un fin religioso o para un fin de adoración a Dios. Pero es el mismo sentido que se le da cuando Dios llama a Jeremías y le dice a Jeremías: Jeremías, antes que tú nacieras te conocí, te santifiqué. Es decir, Jeremías, ahí la palabra santificar significa te separé para servirle a Dios. Amén. Entonces quiero que entienda que allí la palabra santificar tiene un enfoque de un propósito objetivo. Levante su mano y dele la gloria al Señor. Número 2. El aspecto de la santidad posicional y la santidad práctica. Es importante que entienda usted que la verdadera santidad requiere un trabajo de Dios, el Dios Trino, y que además de nuestro compromiso. Si usted observa las herejías de tanto el activismo como el quietismo, es que una dice que el hombre es el que hace todo para ser santo y la otra dice que el hombre no hace nada para ser santo. En realidad, la santificación requiere primordialmente de la obra de Dios. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, inicia y promueve el proceso de santificación en el creyente. Pero por otro lado, y en lo que tiene que ver con la santidad práctica, el creyente debe comprometerse con una conducta y pedidos de Dios. Dios le dice: no practiquen fornicación. Dios dice: no practiquen este pecado. Y en ese sentido, el hombre tiene que también participar activamente en este sentido de la santificación. Podemos decir entonces que la importancia de la santificación posicional y la santificación práctica, los dos conceptos, es la siguiente. En la santificación posicional, que es la que voy a hablar a continuación, el hombre ocupa un papel pasivo. El hombre no hace nada. Yo estoy muerto en mi pecado, en delitos y pecado, y en esa santificación posicional es Dios el que tiene un papel activo. Dios, a través del Espíritu Santo, me saca de allá. Yo estoy muerto en delitos y pecados. El Espíritu Santo me redarguye, me convence. El Señor me regenera por la obra del Espíritu Santo. El Señor me justifica. Antes me ha justificado y ahora me trae a Cristo. En todo ese proceso, ¿yo qué he hecho? Creer, sí, pero creo porque es el mismo Espíritu Santo el que me faculta para creer. Así que en ese sentido el hombre no hace nada. Pero en la santificación práctica, en ese sentido, el Espíritu Santo me ayuda, me faculta para que mi voluntad esté dispuesta a hacer la obra del Señor, pero a mí me toca tomar decisiones. Tengo la responsabilidad de obedezco a la palabra, obedezco al pecado. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la primera, la santificación posicional, que es la base de la doctrina de la santificación, tiene que ver con nuestra nueva posición en Cristo por la obra del Espíritu Santo. En este proceso, el hombre ha sido regenerado, justificado y ahora santificado por el Señor. En la santificación práctica, entonces el hombre, que es la consecuencia lógica
de mi nueva posición en Cristo. Hermano, yo quiero que por favor entendamos eso. Si tu forma de vestir no obedece a tu nueva posición en Cristo, tú serás a lo mejor un simple religioso, o alguien que intenta calmar su conciencia, o alguien que trata de impresionar a otros con una muestra de santidad para a lo mejor ocupar un cargo o ganar un puesto en una iglesia, pero tú no eres santo. Tu santidad externa, tu santidad práctica, tiene que ser el resultado de tu nueva posición en Cristo. Es decir, la forma como yo hablo, como yo visto, la manera como yo trato a los demás, debe ser el resultado de quién soy ahora en Cristo. El problema del legalismo es que nos lleva a hacer tanto énfasis en lo externo que la gente suele entender que si yo tengo cierta forma de vestir, ya soy santo. Y terminamos convirtiendo unos fenómenos dentro de la iglesia. Gente que por fuera, y ya voy a hablar de eso más adelante, gente que por fuera tiene una apariencia, hermano, que mejor dicho, que provoca prenderle velita, diría la abuelita de fulano, ¿no? Pero por dentro, vaya uno a ver el corazón lleno de sapos, cucarachas, culebras que tiene esa persona. Pero no hay problema, porque mientras tú en tu iglesia demuestres con tu apariencia que eres santo, tranquilo que te la llevas bien con todo el mundo. Y terminamos cayendo en una hipocresía religiosa. Cuando por el contrario, yo entiendo que mi santidad práctica no tiene que ver con que para impresionar a Gaby, para que el pastor vea que ya me puede pasar a predicar, para que me vean que me pueden poner en el grupo. No. Cuando mi santidad práctica es el resultado de mi nueva posición en Cristo, entonces yo voy a decir, no, yo quiero vivir en santidad porque yo soy de Cristo. A mí no me interesa si me ven, si no me ven, si yo estoy en la empresa, si estoy en la iglesia. A mí no me interesa si me pasan a cantar, si no me pasan. Es que yo soy de Cristo y yo quiero vestir así y yo quiero vivir así porque yo soy de Cristo. Porque quiero agradar a mi Señor. Porque yo antes estaba en el mundo, pero ahora estoy en Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si yo no logro llamar su atención a este punto, hermano, el 60% de la enseñanza la perdí con usted. Porque no tendrá sentido si usted no entiende que la santidad práctica es el resultado de la santidad posicional. No lo contrario. Yo no visto en santidad para ser salvo. Yo quiero vestir en santidad porque soy salvo. Yo no rechazo un cigarro y no lo fumo. No voy a fumar porque quiero ser salvo. No. La razón por la que lo rechazo es porque yo soy salvo. Porque como yo estoy en Cristo, he sido regenerado, soy una nueva criatura. Ahora mi nuevo hombre, quien yo soy en Cristo, rechaza eso. No me agrada eso. No quiero pecar, no me agrada pecar. Yo no quiero que mi cuerpo sea mercancía barata para exhibir y para despertar el morbo de los demás. Yo soy templo del Espíritu Santo y quiero que mi cuerpo y quiero que mi vida honre a Dios. Si tu santidad práctica es el resultado de tu experiencia de salvación, tú no necesitas que el pastor esté vigilándote las 24 horas del día.
Tú no necesitas que el pastor esté poniéndote que te sigan en el trabajo, que te sigan en la playa, que cómo vas a la playa, que no, no, no. No necesitas que nadie te vigile. No necesitas que nadie te vigile. Porque tú no lo haces para agradar a los hombres. Tú lo haces porque entiendes que tú estás en Cristo, que has sido cambiado, transformado. Es más, te nace hacerlo. Te nace hacerlo. Yo recuerdo que antes de yo tener un encuentro real con el Señor, sí, yo iba a la iglesia, era un niño, un adolescente, pero hermano, yo vestir con un pantalón clásico, eso es ser un viejo, eso es, no hermano, yo no. O sea, yo decía, si ser cristiano implica que yo tenga que ponerme un pantalón clásico, eso está muy difícil que yo sea cristiano. Pero un día el Señor trata conmigo y yo pues me enamoro del Señor. Y yo digo, yo quiero vestir así. No me obligaron. Las hermanas que no salían a la calle sin tener aretes y entre más grande mejor y si no lo tenían se sentían, no sé, como vacías, se sentían mochas, se sentían yo no sé cómo. Pero un día cualquiera el Señor trata con ellas y un día se ven al espejo y dicen, no me veo bien. No, esto no me queda bien a mí. Se lo quitan y dicen, oye, pero me veo mejor así. Eso no lo hace el hombre. Eso no lo hace el pastor Carlos. Yo puedo poner una regla aquí y decir, aquí nadie, que nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer, pero para que usted me entienda, estoy tratando de que usted me entienda que la santidad práctica es consecuente o la consecuencia de la santidad posicional. Amén. Yo podría decir aquí, bueno, aquí para que puedan entrar a esta iglesia requisitos, tienen que vestir de esta manera y esta manera. Ok, usted por entrar puede hacerlo. Pero ¿y qué cuando no esté aquí en la iglesia? Caemos en hipocresía religiosa. Tu santidad externa o práctica debe ser el resultado de tu nueva posición en Cristo, de tu nueva vida en Cristo. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto, el creyente es llamado a perfeccionar la santidad. ¿Por qué razón? Porque de esa manera el creyente refleja la imagen de Cristo en él. ¿Sabías eso? Tú reflejas la imagen de Cristo. Así que cuando la gente te ve a ti, de alguna manera la gente se haría la imagen de cómo es Cristo. ¿Se imaginan que yo me parara aquí en este altar con un jean bien apretadito, partido por aquí, partido descaderado por acá, el pelo pintado de verde, unos aretes por acá, unos tatuajes, una camisilla y todo loco, viejo loco? Yo les pregunto, se supone que yo reflejo la imagen de Cristo. ¿Estaría yo reflejando la imagen de Cristo? ¿Usted se imagina, sería usted capaz de imaginarse a Jesucristo así? Yo no vi a Jesucristo caminando por Palestina, pero yo me imagino a Jesús con pudor, un buen hombre, con la forma como vestía, seguramente humilde, pero muy bien acomodadito, muy bien serio. Si Jesucristo viviera en este tiempo, ¿cómo vestiría el Señor? ¿Como un hombre de bien o como un marihuanero, rockero por allá, todo satanista, vestido de negro, los labios pintados así de negro, con arete? Yo no me imagino a Jesús así. Habrá alguien respetuoso que diga así, Jesús fuera hasta cole. Porque hay gente que irrespeta al Señor.
para justificar su bajeza. Pero tú y yo reflejamos la imagen de Jesús. Y la santificación es un llamado a vivir de acorde a esa responsabilidad que tenemos. Ahora, cuando entendemos, y esto es importante, cuando entendemos que mi santificación práctica es la consecuencia de la santificación posicional. A ver, ¿quién me dice cuál es la santificación posicional? El nuevo estado en Cristo, amén. Por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Yo me he quedado corto en explicar algunos detalles que me habría gustado explicar, pero ya el reloj me está diciendo que el tiempo se me está acabando. Pero por ejemplo, en el proceso de la salvación hay varios factores o obras que el Señor está haciendo en ese, por eso yo le llamo el proceso de la salvación, que a su vez involucra un acto de salvación del Señor Jesucristo. Tenemos en primer lugar la justificación. Somos justificados por la fe. Pero la justificación resuelve el problema legal que el hombre tiene ante Dios, no moral. El hombre justificado quiere decir que es declarado inocente, es perdonado, pero el hombre sigue teniendo un corazón dispuesto a pecar y sin ninguna capacidad de no pecar, sigue siendo esclavo del pecado. Así que luego de la justificación, Dios hace otra cosa en nosotros que se llama la regeneración o nuevo nacimiento. A través de la regeneración, Dios arregla el problema moral del hombre. La justificación arregla el problema legal. El hombre es culpable ante Dios. Pero por medio de la justificación, ahora el hombre está de cara a Dios y es inocente ante Dios. Pero sigue teniendo un corazón pervertido, inclinado al mal, sin ninguna posibilidad de hacer el bien, porque está vendido y esclavo del pecado. Así que la regeneración es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, en el que transforma, cambia, trae esa nueva, imparte esa nueva naturaleza en nosotros, y ahora ese problema moral es solucionado. Pero la santificación es la que permite que esa regeneración, que es hecha una sola vez, pero la santificación es el proceso permanente mediante el cual el Espíritu Santo potencia al creyente para que pueda no solo mantener la regeneración, ese estado de transformación, de nuevo nacimiento, sino que además él pueda ir perfeccionando su vida y mantener la voluntad de agradar a Dios y de vivir para Dios. Eso es la santificación. Ok, así que esa santificación posicional obra eso en mi corazón. La santificación práctica me permite, es decir, hacer externo, demostrar, vivir de acorde a mi nueva posición en Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y esto nos permite entender la santidad de una manera integral. Alguien lea en voz alta Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, por favor. Mientras yo busco acá otra cita que quiero que leamos pausadamente. Primera de Tesalonicenses 5, 23. ¿Quién lo tiene? Que me ayude a leerlo, por favor. Observe que en este proceso de santificación está involucrado Dios, pero también el hombre. Dice, y el Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos santifica? Dios. Pero luego dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles
Y en esta segunda parte hay una implicación de mi responsabilidad. Pero nos muestra que la santidad es integral. La santidad no es solo por dentro, pero la santidad no es solo por fuera. La santidad es por dentro y por fuera. La santidad involucra espíritu, alma y cuerpo. Es decir, no solo es mi espíritu y mi alma el que es separado del pecado y del mundo para dedicarse a Dios. Mi cuerpo también es separado del pecado, separado del mundo para dedicarlo a Dios. Dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? La santidad, querido hermano, es integral. La santidad tiene que ver con las intenciones, pero también con las acciones. La santidad tiene que ver con lo que hago, pero también con lo que me motiva a hacer lo que hago. El no entender eso hace que muchas personas cometan este error a que Jesús tanto reprendió a los fariseos. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 23, versículos 1 al 5. Vamos a leer con calmita porque esto es sabroso lo que vamos a leer, hermano. Quiero que alguien levante su mano, grite un gloria a Dios, grite un aleluya bien fuerte. Verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, Mateo 23, 1. Verso 2. ¿Qué dice el verso 2? En la cátedra de Moisés, es decir, en lo mejor de la ley, en la crema innata de los sabios, se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Estas serían las dos expresiones más altas de la religión de la época. Ser un escriba o un fariseo te hacía ver ante los demás como eres alguien, es decir, de lo más cerca que puede haber a Dios, eres tú. Hay gente que dice, pastor, ore usted porque usted está más cerquita de Dios, pastor. A usted Dios lo oye más que a mí. No. Todos estamos igual ante Dios. No que yo estoy más arriba y usted más abajo, no. Igual. Si yo oro a Dios y yo oro sin fe, mi oración no es escuchada. Como si usted ora y su oración es sin fe. Pero si usted ora con fe, no importa las palabras, si ore elocuente, no, con sus palabras. Pero si usted ora con fe a Dios, su oración es escuchada. Como es escuchada la mía. No es que la mía va en un jet privado y la suya va en un burrito viejo, cansado y quién sabe cuándo llega. No. Dios escucha nuestra oración de la misma manera. Pero para ese tiempo ser un escriba, un fariseo, por lo menos daba la impresión que era lo más cerquita que había a Dios. Amén. El Señor les dice, verso 3. Así que todo lo que os dicen que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan ¿qué? Las filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Es decir,
eran los ornamentos de sus vestimentas. Hacían cosas, la idea era parecer lo más santo posible. Hacían como estos grupos que yo le digo por redes sociales. Hermano, tenga cuidado lo que usted ve y sigue a través. Tenga cuidado de qué consume usted a través de las redes sociales. Yo hago parte de un grupo de pastores de sana doctrina de aquí de Barranquilla, de WhatsApp, y se formó una polémica. Yo realmente, hay un tal predicador de República Dominicana que se llama Steven, algo así, yo ni me sé el nombre, que terminó siendo Jesús solo el hombre, o unicitario, o por lo menos tiene una confusión con la doctrina. Yo tengo que decirles que yo soy muy malo para andar en esa cuestión de esos problemas, de que dijo fulano, de que dijo el otro. Abrigo la esperanza, ojalá no errada, que los jóvenes de aquí no sean seguidores de este tipo de... Para mí sería muy frustrante que los jóvenes de esta iglesia consuman eso, hermano. O sea, que cuando usted vaya a buscar palabra de Dios, lo que usted esté buscando sean muchachos que uno los ve y lo que ellos proyectan es una arrogancia, una soberbia. Peladitos que se convirtieron ayer y hablan dándole cátedra a los pastores y agarran con una ínfula de apóstoles, de evangelistas. Uno tiene que tener mucho cuidado con qué consume en las redes sociales. Y el asunto es que los pastores están ahora preocupados porque ellos traen a este predicador y se lo muestran a los jóvenes como este es su modelo a seguir, y este le sale con este paquete chileno, y ahora están apurados para que los jóvenes ya no escuchen a ese. Y estoy de acuerdo con que hay que desmascarar y hay que hablar, porque hermano, son lobos rapaces que se nos meten en la iglesia. Pero tengan mucho cuidado con qué oye usted. Hay ahorita mismo un movimiento de estos de santidad, de estos que les digo que con esa forma de vestir. Yo no sé si rabacuco es una forma despectiva de llamarles o que así se llama ese grupo. Realmente no lo sé, pero es como lo conozco, y su forma de vestir me hace pensar en esto que el Señor está diciendo. Y ellos critican y mandan al infierno a todo el mundo. Y hay un video ahí que dicen: estás tomando café, si tú tomas café te vas para el infierno, ya estás acabado porque tomas café. Y ok, muéstrame por la Biblia que me voy para el infierno si tomo café. No importa que no te lo pueda mostrar por la Biblia, pero yo te digo que te vas para el infierno. Ok, pero ¿y quién eres tú? ¿Acaso eres superior a la Biblia? No y sí, pero si te sigues eres un rebelde, no me escuchas, eres un orgulloso, y por ahí se van. Por eso quise introducir este tema de la santificación con el llamado que hace el apóstol Pedro. Dice: ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Por eso a veces la gente le llama loco a los cristianos. Y es que hay algunos hermanos que lo dejan a uno preocupado, que lo dejan a uno mirando a ver dónde hay un psicólogo por ahí, porque es que salen con unas, hermano. Hermano, el evangelio no es eso, el evangelio no es arrebato, el evangelio no venda esa imagen a la gente de gente loca, de que somos gente que no pensamos, que somos gente bruta, que somos, no. Revise la historia, mire quiénes fueron los grandes inventores. Mire, Estados Unidos fue una potencia porque quienes lo dirigían eran cristianos. El cristianismo es de gente culta, es de gente educada, es de gente pensante. Y eso fue lo que hizo posible la reforma, porque el cristianismo es gente que se detuvo a pensar: venga, usted, Papa, usted me está diciendo esto y lo otro, pero la Biblia me dice esto y esto y esto. Eso para los papistas, ¿no? Y así se enfrentó Martín Lutero al Papa en ese tiempo. Usted dice esto, pero está equivocado. La Biblia me dice esto y esto y esto. Por favor, entienda eso, hermano. Yo no quiero que usted ande por ahí llevando un evangelio a ciegas, diciendo cosas que usted no es capaz de afirmar por la Biblia. No, ¿por qué? Porque el pastor me enseñó. El pastor me dijo que si como arroz con coco me voy para el infierno. Y tú estás comiendo arroz con coco, te vas para el infierno. ¿Por qué? Así lo aprendí. ¿Y quién lo saca de así lo aprendí? Y nadie lo saca de así lo aprendí. Ok, pero lo aprendiste mal.
Así lo aprendí, no es una razón. Es decir, hombre, yo a esta altura de la vida yo no puedo pararme aquí a insultar la inteligencia de ustedes. A lo mejor haya gente que aquí le diga amén a todo, pero yo tengo la esperanza que aquí tengo a gente que me están escuchando y que están diciendo, pastor, esto que está diciendo es conforme a la palabra, está bien, que tiene la capacidad de analizar. Y yo no puedo a ustedes decirle, Gaby, haz esto. ¿Por qué? Porque así me enseñaron. No, ok, a ti te enseñaron, pero dame la base bíblica, porque se supone que nuestra autoridad es la Biblia. Si alguien puede aplaudir a Dios, apláudale fuerte. Y por eso necesito que usted se me conecte al llegar a casa a la segunda parte de esta enseñanza, porque por la Biblia yo le voy a mostrar cómo se debe vestir. Le voy a decir qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia. Le voy a decir qué la Biblia dice y le voy a decir las normas de santidad que el concilio establece con base a la Biblia. Así que usted debe escuchar la segunda parte. No se me puede quedar porque, repito, necesito que me dé lugar para los que vienen a la segunda escuela, pero al llegar a casa usted se va a conectar a escuchar la enseñanza. Sigamos ahora y saltemos al versículo 23. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Así hay muchos, hermanos, ostentando de una falsa santidad, y lo que andan es colándose el mosquito y tragándose el camello. A mí me desagrada esa actitud de gente que yo lo veo que en la iglesia eres un mundano. Mira que tienes una corbata cortica, delgadita, mundano. Pero mira que tienes la camisa negra. ¿Cómo se te ocurre venir a la iglesia con una camisa negra? Eres un satanista, eres lo peor que hay. Pero ese que está insultando al hermano Carlos por la camisa negra le dio una golpiza a su esposa anoche. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Qué le desagrada a Dios? ¿Que yo venga con una camisa negra a la iglesia o la puñera que le dio el fulano a la esposa anoche? Pero terminamos haciendo esto. Por favor, quiero que me entiendan, algunos de ustedes serán pastores mañana. Yo creo en la santidad interna y externa. Yo no necesito, óigame bien, yo no necesito y respetar la inteligencia de ninguno de ustedes. Yo no necesito insultar la inteligencia de ustedes para afirmar la doctrina de la santidad externa. Yo no necesito agarrar versículos y sacarlos de contexto para afirmar la doctrina de la santidad externa. Yo no necesito escudarme con que los que estudian la Biblia, los teólogos, están endemoniados, es pura letra. No. A mí me fascina estudiar la Biblia. Y yo a usted por la Biblia le puedo mostrar que la santidad externa, como llamamos nosotros, es decir, cómo debo vestir, está sustentado por la Biblia, y eso lo voy a hacer en la segunda escuela dominical. Así que quiero que por favor me entiendan eso. Yo creo que la santidad es por dentro y por fuera. Pero le quiero pedir con todo mi corazón a los que mañana serán pastores, a los que son predicadores, no caigan en esa hipocresía religiosa, por favor. De pretender impresionar a los demás. Llega aquí a la hermana y la hacen sentir mal a la hermana. Mira cómo tienes esa falda. La falda tiene que ser hasta aquí. La tienes a mitad de pierna. Eres una mundana. ¿Cómo se...? Y ella le está picando el ojo al esposo de la hermana.
¿Sabe dónde está el problema, hermano? ¿Sabe dónde está el problema? Que esa concepción errada de lo que es santidad nos ha llevado a hacer esto. Carlos tiene una camisa negra y tú no pasas al altar porque tienes camisa negra. No, a Carlos no lo utilicen, queda en disciplina. Lo más triste es que todo el mundo sabe que está en disciplina menos Carlos. Y todo el mundo empieza a ver a Carlos, debe ser satanista, y se le hacen atrás. Reprendo todo satanismo, reprendo toda brujería, reprendo toda hechicería. Pero él es un muchacho que ama a Dios. Le gusta la camisa negra, o a lo mejor es la única que tiene más decente. Pero por otro lado estoy yo, que fui el que lo acusé. Llegué a decirle: pastor, mire esa camisa negra, eso es de brujo, los satanistas son los que vistan así, pastor. Pero yo, Dios guarde a mi esposa, pero para no poner a Carlos en una posición incómoda, yo fui el fulano que le dio la golpiza a la esposa anoche. Así que estamos los dos presentados ante el pastor. El pastor hace esto: tú no puedes pasar al altar. Venga usted, Carlos, pase al altar. Yo, que le di la golpiza a mi esposa anoche, yo sí paso al altar. Y hermano, Dios es santo. Hermano, Dios es poderoso. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cómo desfiguramos el evangelio? O sea, ¿cómo retorcemos el evangelio? ¿Y cómo convertimos el evangelio en algo que no es? Que no es. El Señor nos guarde, hermanos. El Señor nos ayude. Ceñíos los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. El tema de la santidad no requiere gente que cierre los ojos y así me enseñaron y así soy. ¿Por qué así es? Porque así tiene que ser. Muéstramelo por la Biblia. No, eso no necesito mostrarlo por la Biblia. No, y no quiero ver y no, nada. Tú eres del diablo porque me está mostrando por la Biblia lo contrario. No. Espérate, que la santidad no es así. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero sigamos leyendo. Estoy en el verso 25. Ok, vamos al 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Pero antes, el versículo 24. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay, hermano. O sea, el Señor lo está diciendo muy claro. Aquí no te sirve que tú y yo por fuera tengamos esta pinta de, no sé, de pastor, de evangélico consagrado. Usted que, amén, felicito a las hermanas que visten bien en santidad, pero no te sirve si por fuera tienes esa fachada, pero por dentro tienes esto. No te sirve de nada. Eres sepulcro blanqueado, como lo va a decir más adelante. Versículo, ahora sí viene el ¿qué? 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a quienes, a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto no necesita que yo le explique más, hermano. Esto está muy claro aquí. Lo único que puedo hacer es un llamado. Por favor, no seamos sepulcros blanqueados. Mantengamos la santidad externa. Sigamos vistiendo en santidad. Vivamos en santidad práctica. Mantengamos la santidad práctica.
Pero no nos convirtamos en sepulcros blanqueados. No nos convirtamos en jueces de todo el mundo, con el derecho a mandar a todo el mundo para el infierno. ¿Saben? Y termino con esto. Cuando yo miro esos ataques que uno ve en las redes sociales, que se tratan de mundanos el uno al otro, y yo veo que el que se supone que defiende la sana doctrina, el que se supone que la está defendiendo, lo que realmente lo está moviendo a atacar al otro no es porque él ame la iglesia o la sana doctrina, es porque es su competencia, es su rival. Es porque si lo saco a él de en medio, entonces la gente que lo escuchaba a él ahora me escuchan a mí. Sepulcro blanqueado. No hace falta eso. Mis amados, no hace falta eso. Y este es mi tema para la segunda escuela dominical. De la santidad práctica se desprenden normas de santidad. ¿Qué son normas de santidad? Normas de santidad es que Dios establece un patrón y da unas indicaciones específicas de cómo debe vestir su pueblo. A manera de introducción, ¿qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué hicieron? ¿Y qué se hicieron? Se hicieron un delantal y se cubrieron con hojas de higuera. Es decir, para ellos estaban bien vestidos. Ellos se diseñaron su propia moda. Agarraron hojas y se hicieron delantal, lo que da a entender que era algo que tapaba lo elemental. Ellos han perdido su estado de inocencia y ahora se dan cuenta que están desnudos y ya se activó ese morbo que el ser humano tiene. No importa cuán evangélico, santo, 3 veces santo tú seas, cuando tú ves a una mujer que es hermosa, mal vestida, se activa algo en ti. Y usted que me dice, no, pastor, usted es peor que todos. A mí no me va a venir a comer de cuento. O si no, puede pasar lo contrario. Yo recuerdo que estábamos en una convención de jóvenes, era una confraternidad de jóvenes en realidad, y estábamos los muchachos de mi época, yo no era pastor, estábamos sentados y de repente pasa un muchacho moreno, alto, el tipo encuerpado pasa y el hermano, el varón que está al lado mío me dice, Señor, reprenda al diablo. El diablo cómo lo tienta a uno. Yo lo miro a él, miro al hermano, lo miro a él, y yo digo, pero ¿y a este qué le está pasando? O sea, yo entiendo que pase una hermana y diga, Señor, reprenda al diablo cómo me está tentando con la hermana. Entonces, hermano, aquí hay de todos los gustos. Igual las hermanas. Esto inició en el mismo momento que se activó la conciencia de pecado en el ser humano. O sea, Adán y Eva pecan y ya de una procuran taparse, porque les despierta algo las ciertas zonas del cuerpo. Entienda eso. Y es lo que el apóstol Pablo dice, que las partes más indecentes o las partes más piles, más íntimas son las que más protegemos. ¿Por qué? Porque despiertan un efecto en los demás. Así que Adán y Eva se tapan y ellos dicen, bueno, así estoy bien. Pero ¿qué hizo Dios? Dios los dejó con esa vestimenta. ¿Qué hizo Dios? Para los que están anotando, la moda que ellos hacen, la forma como ellos dicen, bueno, así estaré bien. Génesis 3:7. En Génesis 3:7 ellos hacen delantales. Y en Génesis 3:21 dice que Dios les hizo túnicas y los vistió. Ellos se cubrieron con delantales. Dios dijo, no, Señor, no están bien vestidos. Y Dios mismo les hizo túnicas y no los cubrió.
los vistió. No me venga usted con el cuento que a Dios no le importa cómo yo vista. No me venga con ese cuento que Dios mira lo de adentro, pero Dios no mira lo de afuera. Porque cuando Samuel dice eso, Samuel no está hablando de santidad, está hablando de las características. Está hablando que puede ser que yo por fuera tengo porte para ser rey, tengo habilidades, me veo fuerte, pero por dentro no tengo un corazón recto. De eso está hablando Samuel, no está hablando de santidad. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esto lo voy a desarrollar ahora en la segunda escuela dominical. Termino diciéndoles entonces, la doctrina de la santificación es una doctrina importante, porque la doctrina de la santificación es una doctrina que tiene efectos, o que su trascendencia está en dos aspectos. Primero, seguridad para el creyente, la santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La trascendencia de la santidad. La santificación genera seguridad al creyente. Si tú vives en santidad, te garantiza una posición, te da seguridad. Y número dos, la trascendencia de la doctrina de la santificación influye en que el creyente sea un instrumento útil al Señor. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La doctrina de la santificación me faculta para yo ser alguien a quien Dios tenga en cuenta para cosas importantes. Colóquese de pie, por favor. Les he explicado hoy la base, el fundamento de la doctrina de la santificación. Por supuesto, hay varios aspectos que el tiempo no me da para hablar, pero he tratado de explicarles para que usted entienda qué es la santificación. Ahora hablaremos de normas de santidad. Normas de santidad es conducta, cómo debo vestir, cómo debo caminar, cómo debo comportarme. Pero esas normas de santidad son la consecuencia de la santidad posicional, de mi nueva vida en Cristo, de quién soy en Cristo ahora, de lo que el Señor ha hecho en mi corazón. Quiero que usted levante su mano al cielo y que juntos le pidamos al Señor que el Señor nos ayude. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por regalarnos esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y estudiar este tema tan importante. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Y tú nos has santificado, Señor, y nos has limpiado. Y tú has hecho una obra especial en nuestros corazones. Y tú has hecho una obra grande y hermosa en nuestras vidas. Y yo te pido con todo mi corazón, Señor, que esta palabra traiga claridad a nuestra mente, a nuestros corazones, pero también el deseo de vivir para ti, de desarrollar esta santidad práctica en todos los aspectos de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi querido hermano, mi querida hermana, salga de este lugar con el compromiso de vivir para Dios. La palabra santidad, ya les dije, significa separado del mundo. Dios te separó del mundo. No te quieras parecer al mundo. No quieras vivir como vivías en el mundo, porque Dios te sacó de allá.
Santidad es separado del mundo y dedicado a Dios. Ahora, si ya te separaron del mundo, ¿por qué no te dedicas a Dios? Dedícate a Dios, porque eso es santidad. A los hermanos que nos acompañaron durante la transmisión de nuestra escuela dominical, el Señor te bendiga. Si puedes, te invito para que o asistas al culto o te conectes a la segunda escuela dominical, donde vamos a continuar este tema y estaremos hablando de normas de santidad. El Señor les bendiga y despedimos así a toda la audiencia de Visión Triunfante. Nosotros nos